Bueno, en esta ocasión vamos a empezar con las corrientes éticas. Las corrientes éticas son el tipo de pensamientos que surgieron a partir de la idea de bienes. Como ustedes bien se acuerdan, hay 4 tipos de bienes. El primer bien es el bien ontológico, que es la preservación del ser, aquello que preserva el ser. Está el bien útil, que es que la silla sirva para lo que es o que las cosas sirvan para lo que son. Está el bien placentero, que es lo que proporciona el resultado de una acción. Y por otro lado está el bien moral, que es el producto de las decisiones que hace el hombre. En este caso, lo que nosotros vamos a ver es cómo las diferentes corrientes éticas han llevado a esta práctica. ¿Por qué? Porque para realizar un juicio moral tenemos que basarnos en cualquier situación, real o hipotética, esto es, que sea idéntica a sus propiedades universales. Y entonces, a partir de esto, nosotros haremos un juicio. Ese juicio será bueno o malo a partir del tipo de bien que nosotros tengamos en mente. La primera corriente se le conoce como subjetivismo. Hay tantas diferencias entre los puntos de vista éticos como en los gustos, es decir, dependiendo del tipo de gusto, el tipo de placer o el tipo de utilidad que yo le vea, entonces yo voy a decidir que es algo bueno. Entonces, suponiendo que tú vas caminando por la calle y de repente llegue alguien y te lastime, resulta que para esa persona es muy bueno lastimarte, darte una cachetada, porque le liberaste todo el estrés. En cambio, para otra persona, la víctima, digámosle así, pues es algo malo. Le hiciste un daño, ¿no? Un daño físico, que es un mal. Entonces, por ende, esto se va a considerar tanto bueno como malo. Pero entonces, ¿quién decide dentro del subjetivismo? Si tú tienes tu punto de vista y yo tengo mi punto de vista. Por ejemplo, hay quienes van a decir que es muy bueno que no tengamos clases presenciales porque es muchísimo más fácil conseguir información en línea. Y hay quienes para otros va a ser todavía más difícil porque no entienden bien las lecturas, se les hace muy difícil, no pueden preguntar. O sea, el reto justo de este video es que al final del día pues se expone solamente lo que yo creo que es necesario y no lo que ustedes consideran como si fuera algo bueno. Entonces ya partiendo de ahí ya tenemos 2 puntos de vista completamente distintos. Para ustedes es muy bueno sacarse buenas calificaciones porque pasan, pero no necesariamente quiere decir que sea bueno que saquen buenas calificaciones, sino que más bien pues un buen estudiante es aquella persona que entiende los conceptos y los hace suyos. ¿Cómo? Pues demostrándolos con acciones. En cambio, un alumno que crea que hace bien solamente porque simplemente pasa, no es un buen alumno. Entonces, este tipo de cosas son las que se van a considerar, por ejemplo, en la cuestión de la política, considerar un partido político como bueno, un partido político como malo. Un tipo de comida va a ser buena o va a ser mala, o sea, los veganos van a considerar mala la carne porque tiene ciertas propiedades que hacen daño o que ellos consideran dañinas, en cambio para un pues amante de la carne eso va a ser muy bueno, es lo que hay, ¿no? O sea, si no es comida para vacas o es comida para animales. Entonces, uno de los puntos aquí es que el subjetivismo, como dice la misma palabra, depende de cada persona, ¿no? Cada persona tiene su propio bien y su propio mal. Por ende, cuando hay un acto de injusticia, como en el caso de yo golpearte con una cachetada, consideraré bueno porque me liberaste el estrés. En cambio, tú lo vas a considerar algo malo porque recibiste ese daño. Pero entonces, ¿quién tiene la razón? Es justo uno de los problemas a los que nos enfrentamos con el subjetivismo. En este caso, lo mismo surge en las redes sociales. Cuando estamos en redes sociales, constantemente estamos viendo cómo las personas van opinando, van dando su punto de vista, van considerando qué es lo bueno y qué es lo malo, pero no hay un fondo, simplemente es porque en ese momento les pareció o porque ellos consideran que eso es bueno. Tener una religión, tener una creencia o una preferencia por cualquier otra cosa es lo que ya nos hace distintos. Entonces, si hay un problema, por ejemplo, matar a alguien por la religión o por la creencia que cada uno tiene, ¿cómo podríamos justificar ese problema? ¿Cómo podríamos justificar esas diferentes opiniones? Si mi religión me está permitiendo matarte, o mi religión me permite juzgarte, o mi religión me permite hacerte daño, entonces ¿cuál es el criterio? ¿Qué sería lo bueno y qué sería lo malo? Si ya establecimos que el bien y el mal se dan de diferentes maneras, en este caso, pues bueno, mi opinión personal o mi cuestión personal va a basarse sobre todas las demás. Esto lo podemos encontrar en la corriente, bueno, en las escuelas helenísticas, que son
en este caso el escepticismo, en donde yo no puedo juzgar universales, lo único que puedo yo juzgar es lo que me pasa a mí dentro de mi persona. Entonces, en este caso, yo no te puedo decir qué es lo bueno y qué es lo malo, sino yo te puedo decir lo que a mí me parece como si fuera bueno o como si fuera malo. Y entonces de aquí se desprende lo que es la corriente del subjetivismo o también relativismo. La única diferencia es que en el subjetivismo depende del sujeto, en cambio en el relativismo ya estamos hablando de una serie de cosas que te llevan a un relativismo, es decir, un relativismo cultural, en donde diferentes culturas tienen diferentes valores morales. En una cultura se ve muy bueno que un hombre tenga muchas mujeres, en cambio en otras culturas que una mujer tenga muchos hombres es muy mal visto, ¿no? Tiene que ver también con la parte de la diferencia de género, pero en realidad, pues para una persona que tenga muy buenas calificaciones, quiere decir que eso es muy bueno, pero para otras culturas el punto es que tú lo pongas en práctica, ¿no? Lo importante es que tengas estas famosas soft skills, que son conductas o competencias, que son de carácter, no tanto una habilidades o conocimientos, ¿no? Para unas culturas va a ser bueno matar, para otras culturas va a ser malo matar, para unas culturas va a ser bueno el aborto, para otras culturas va a ser malo el aborto, para unas culturas es bueno casarte con un menor de edad, para otras culturas eso va a ser pedofilia, para unas culturas es muy bueno matar a quien es infiel, para otras culturas eso va a ser muy malo, ¿no? Entonces en este caso el relativismo cultural lo que hace es que si nosotros tenemos diferentes culturas y diferentes valores morales, entonces caemos en un problema, porque entonces cada vez que yo viaje tendría que saber cuáles son las culturas o los valores de esa civilización para entonces yo poder insertarme y que no me pase nada. Entonces el bien y el mal van a depender de lo que cada cultura vea. Para eso tendría yo que saberlo muy bien. Suponiendo que estamos en un país musulmán, en donde yo soy un turista y pues a donde fuere haz lo que vieres, y en ese momento lo que sucede es que tenemos pues unas personas que las cachan por infidelidad, y entonces al cacharlas por infidelidad lo que sucede es que es necesario apedrear, y entonces pues se toma un criterio que a la redonda, 20 metros a la redonda, es lo que las personas tienen que apedrear. Resulta que tú estás por ahí y tienes que apedrear. ¿Qué haces? Eso es justo uno de los problemas a los que nos enfrentamos con el relativismo cultural. Por ley, tú estás obligado a apedrear, porque a donde fueres a lo que vieres. Pero tú no crees que esa sea la solución, o tus valores, o tu cultura. ¿Cómo puedes viajar tú yendo a otra cultura, yendo a otro lugar, si no vas a respetar las costumbres, ¿no? Y las leyes? Por ejemplo, en México es muy marcado que pues, nuestros valores están en la tradición, en la familia. En cambio en Estados Unidos pues el valor es la verdad. Entonces cuando a ti te preguntan pues si vas a hacer algo malo, para ti esa pregunta se te hace muy ociosa porque pues, tú no tienes ese valor de decir la verdad. En cambio para un estadounidense eso puede ser muy muy importante. Entonces, ¿cuál será la diferencia? Ahí nos enfrentamos a diferentes problemas en donde no solamente el lenguaje es una barrera, sino que también las tradiciones, los usos y costumbres van a cambiar la forma de ver las cosas o realmente no cambian. Eso es justo uno de los problemas a los que nos enfrentamos con el relativismo. Ya no es la persona como el subjetivismo, sino que ya estamos hablando de algo más genérico, una cultura, en donde tú no puedes llegar y juzgar una cultura porque tú no estás en ella, o sea, tú no estás inserto en ella. Entonces no podrías llegar y decirle a alguien que está bien o está mal si no es tu misma cultura, no tiene tu mismo background, no tiene tus mismas raíces, tus mismas tradiciones, porque pues a ti te enseñaron otra cosa muy distinta por ejemplo, en esto del coronavirus, pues lo estamos viendo ya más patente, ¿no? No importa qué cultura, todo el mundo se tiene que lavar las manos. Para unas culturas eso va a ser bueno, va a ser malo, es justo uno de los problemas a los que nos estamos enfrentando, en donde al parecer las medidas de higiene van más allá que la cultura. Es importante que lo hagas, ¿no? Entonces, bueno, esta máxima de cada quien, cada cultura tienen diferentes valores morales, pues bueno, tiene tres contradicciones. La primera, no es posible afirmar que todo hombre debe seguir la norma dominante de su entorno. Si yo sigo esa norma, entonces debo intentar precisamente disuadir a otros hombres que vivan de acuerdo a su moral. Entonces yo tengo que cambiar de moral dependiendo de en donde la mayoría está. Entonces tendría que cambiar. Por ejemplo, yo
no me sé vestir, pero cada vez que llego a una universidad o a una reunión, entonces yo me visto de otra manera. Entonces cambio quién soy por pertenecer o estar incluido dentro de esa norma. La segunda máxima de la que incurre en contradicción es el principio de atenerse a la moral dominante. No nos enseña a favor de qué valores dominantes vamos a optar. O sea, tenemos que dominar todos los valores dominantes de cada cultura para que entonces pudiéramos saber qué hacer y qué no hacer. Lo cual sería imposible, o sea, no podrías tú hacerlo, o sea, no podrías dejar de ser quien eres, ¿no? Entonces ahí incurres en una problema casi de personalidades múltiples. El tercer punto sería condena cualquier moral vigente como represión, sojuzgamiento, exige que cada uno actúe como quiera y sea feliz a su manera. Entonces regresamos a la parte ya como del subjetivismo, ¿no? En donde yo me pongo los lentes y yo decido cómo veo la realidad de acuerdo a lo que a mí me interesa y no de acuerdo a lo que es. Entonces ahí incurrimos en una contradicción porque cuando yo vengo de un sistema o de una educación distinta a la tuya, entonces ¿quién tiene la razón? Entonces, al parecer, yo al ser profesor y enseñarte todas estas ideas, te estoy imponiendo a ti y a ti no te queda de otra más que sojuzgarte a mi autoridad o dejarte llevar o tal vez ni siquiera ponerme atención ni hacerme caso. Entonces, ¿cómo sabes qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Cómo sabes que son buenos contenidos, que no son buenos contenidos? Ese es justo uno de los problemas, ¿no? Te pones como unos lentes a la medida. Entonces, pues bueno, justo la disputa del bien y el mal es una muestra del campo de la ética. O sea, la ética es un campo de litigios, no es una ética, no puede ser una ciencia simplemente que se da y ya, y consigues un ABC, sino que hay que ver cada situación para poder atenderla de la mejor manera posible. Ese es uno de los puntos que tenemos que aclarar. Cada una de las corrientes éticas va a desarrollar un tipo de bien, y ese tipo de bien va a estar puesto en intereses, porque al final del día, sí, el tipo de bien que yo considero que va a marcar mi corriente ética se impone contra la tuya, entonces ¿quién tiene la razón? ¿Cómo se hace justicia? ¿Cómo se ve un bien y un mal? ¿Cómo se encuentra el bien común? Sin estas preguntas no podríamos avanzar.